Portal 777, el portal de la manifestación creativa. Hola compañeros de viaje, magos y magas de la realidad. Hoy entramos en un portal impresionante. Como bien sabemos, estamos en un año 7 y ya expliqué en el vídeo sobre el año 7, que lo podéis encontrar en el canal, qué es lo que significa entrar en un año 7. 7, el número de la creatividad, el número de la manifestación, el número de la divinidad, el número de la perfección, el número de la mística y de la elevación a estados de conciencia superiores. Pues amigos, este portal 777, que se inicia ahora, aparte de estar justo a la mitad del año prácticamente, por lo que estamos en el punto máximo de máxima energía, es una maravillosa oportunidad para crear la realidad que deseas, para ser lo más creativo posible en tus asunciones y manifestaciones. 7 está formado por el número 4 y el número 3. El número 4 simboliza los recursos, la materia, de lo que dispones, lo que tienes en tus manos, lo que tienes en tu poder, tus dones, tus capacidades, que puedes utilizar para crear algo con ello. Eso es el número 4. Y el número 3 es el número del poder, es el número de la creatividad, es el número de la magia, es el número de la manifestación, es el número del poder operante, es el número de la energía láser poderosa que junto a la materia logra que esa materia, que esos recursos se conviertan en lo que tú quieres. El 4 podría ser, por poner un ejemplo, como la arcilla, y el 3 como la energía que va a hacer que esa arcilla se convierta en algo que tú quieres, en un diseño especial, en la manifestación que tú deseas. Y para aprovechar la energía de este momento, que es potente y maravillosa, voy a compartir con vosotros una historia de manifestación creativa maravillosa, que es una de mis favoritas, fascinante, loca, creativa, original, y que os va a encantar. Ya sabéis que en este canal hablamos del poder de la consciencia, del poder de la psique, del poder mental que tenemos todos y con el que podemos crear la vida que deseamos. Es un canal de crecimiento personal, es un canal de crecimiento espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque en este canal utilizamos historias de todo tipo para comprender mejor lo que está pasando en la consciencia de la humanidad. Historias, mitos, canciones y leyendas en la consciencia colectiva. Y como os digo, esta historia fascinante está en la Biblia y como sabéis amigos, la Biblia la interpretamos de forma psicológica y simbólica, nunca literalmente. Este no es un canal religioso, no es un canal que tenga nada que ver con la religión, ni con normas morales, ni con nada por el estilo. Es un canal para que tú crees tu realidad con el poder que tú tienes dentro de ti. Es un canal de autoconocimiento, para que te conozcas a ti mismo. Y las historias de la Biblia son todas psicológicas. Todas están pasando en la mente de cada ser humano. Todas las historias están sucediendo en tu psique y por eso podemos aprender de ellas. Son arquetipos que nos dan las claves para resolver nuestras vidas y para empoderarnos y para descubrir todo el poder que tenemos y que aún no sabemos muchos de nosotros, pero cada vez descubrimos más. Y son historias que nos ayudan a continuar con este viaje que estamos haciendo de descubrir quiénes somos y cuál es nuestro poder. De hecho, Neville Goddard decía que la Biblia era tu biografía. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está ahí escrito no son más que arquetipos, historias que están dentro de tu psique,
creencias que tienes y que no te enteras que tienes, muchas de ellas limitantes, pero a la vez dentro de esas historias hay tesoros, claves, técnicas y secretos ocultos, ancestrales, que te van a servir para cambiar tu realidad y que tu vida deje de ser una vida triste y apática y se convierta en una vida poderosa, maravillosa, desafiante, de crecimiento, de empoderamiento, de felicidad y de expansión. Dicho esto, nos vamos a ir directamente a la historia, y esta historia le pasó a un personaje de la Biblia llamado Jacob, que ya hay algún vídeo en el canal sobre él, y le pasó en un momento en concreto de su vida. Jacob hizo una asunción creativa espectacular que hoy vamos a descubrir y la vamos a poder aprovechar para este portal y a partir de ahora para nuestras vidas en general. Y bueno, como siempre yo os iré leyendo la historia y la iremos comentando, que es lo más divertido y lo más fácil. Pero antes poneros un poquito en antecedentes. Jacob era el hijo de Isaac. Y bueno, como tuvo diferencias con su hermano Esaú, se fue de su tierra y de su parentela a buscarse la vida por ahí, de jovencito, una vez habiendo obtenido la bendición de su padre. Esto está en otro vídeo que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que os va a gustar mucho a los que no lo hayáis escuchado todavía. Y además os va a ayudar a poneros en contexto. Y como siempre os digo, amigos, queréis aprender más, os podéis leer la historia de Jacob vosotros. La Biblia está a disposición de todo el mundo, pero recordad que es una interpretación psicológica la que hacemos en este canal. También deciros que yo no pretendo tener la verdad absoluta, que estoy en mi túnel de realidad, que no os creáis nada nunca de lo que digo aquí, de verdad, ponedlo a prueba, experimentadlo y ved si es cierto o no es cierto las conclusiones que vamos a sacar hoy aquí. Yo las cuento porque yo sí he probado en mi vida y pruebo cada día y a cada segundo que estas leyes universales funcionan y te cambian la vida. Por eso estoy dedicándome a lo que me dedico. ¿Que escuchas esto y no te resuena para nada? Pues no tienes por qué hacerle ningún caso, pasa del tema y ya está. ¿Que te resuena? Genial. Pero igualmente te digo que lo cuestiones todo y que te preguntes tú si esto es cierto o no. Voy a ir interpretándola psicológicamente y, por supuesto, vosotros sentíos libres también de recibir lo que tengáis que recibir de esta historia, porque esta historia está en la consciencia colectiva y tiene tesoros y secretos que cualquier persona puede descifrar. Bueno, pues como os decía, que Jacob salió de su casa y, por supuesto, en aquella época no tenía nada que ver con esto de ahora. Tuvo que irse andando solo por allí, por aquella tierra. ¿Qué sucedió? Que en esto que Jacob iba por ahí caminando se encuentra un pozo y ahí se encuentra a la familia de su tío Labán. Se encuentra a Raquel, que era su prima y estaba allí y era pastora de ovejas. Porque esas familias se dedicaban a las ovejas. Total que nada, le dieron la bienvenida a Jacob, abrazos, besos, ¡ay, qué bien que estés aquí! Todo el rollo, qué ilusión tener aquí a mi sobrino, qué bien estar aquí con mi tío, con mis primas. Y después de un mes que llevaba Jacob ahí ayudándoles en todo con las ovejas, le dijo su tío, oye, mira, su tío se llamaba Labán, le dijo, oye, Jacob, llevas aquí un mes ya, ya sé que somos familia, pero me da lo mismo, quiero pagarte por tu trabajo y tal, porque no vas a estar aquí trabajando gratis. Total, que Jacob le dijo, mira, vale, ya sé el pago que quiero que me hagas por mi trabajo. Y le dice, trabajaré 7 años para ti si me das a tu hija Raquel como esposa. Total, que su tío aceptó. Entonces, pasados los 7 años, ya le tocaba recibir el premio y entonces el tío le dio una esposa, hizo una fiesta y en la noche, tenéis que pensar que las mujeres en esa época iban tapadas con velos, no se sabía muy bien, le dio una esposa, pero resultó que por la mañana se dio cuenta que la esposa no era Raquel, sino que era la hermana de Raquel, Lea. Entonces se sintió muy ofendido porque le había dado otra mujer que no era la que él quería. Se lo dijo a su tío y el tío le dijo, bueno, es que aquí tenemos la costumbre de que debe casarse primero la mayor antes que la menor, y Lea tenía que ser casada antes. Entonces Jacob, que era muy comprensivo, parece ser, le dijo, vale,
pues dame ahora a tu hija Raquel y trabajaré otros 7 años por ella. Así que así fue. Terminadas las bodas, que duraban bastantes días, pues su tío Labán le dio por esposa a Raquel, con la cual también se desposó y trabajó 7 años por Raquel. ¿Vale? Este es el contexto. Es muy gracioso, por hacer una puntualización, es muy gracioso porque Jacob era ya de por sí un tramposillo, cualquiera que conozca su vida se da cuenta, y se encontró a la horma de su zapato, ya que su tío, como veis, era bastante más tramposillo que él. A veces nos pasa eso, es una ley universal, ¿no? Lo que tú eres, cuando no lo quieres aceptar o cuando no lo quieres integrar, lo que tú eres, pues te lo encuentras enfrente de ti. Causa-efecto. Pero bueno, este no es el tema del vídeo de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Nada, él estaba casado con las dos, pero Lea le daba hijos y Raquel no. Lea, por un lado, estaba triste porque Jacob está enamorado de Raquel y no de ella, pero tenía hijos. Y Raquel, pues se empezó a poner triste porque no tenía hijos. Bueno, finalmente, para hacerlo corto, Raquel tuvo un hijo que se llama José. Y José, la historia de José, vais a ver que tengo un vídeo, bueno, una masterclass de 3 vídeos que habla de la vida de José, la vida de cómo se manifiesta un gran sueño, que os lo recomiendo y lo pondré también aquí en la caja de descripción. Pero bueno, justo cuando nace José, que es como un símbolo de una manifestación, porque José no solo era el primer hijo de la mujer a la que él amaba, sino que iba a ser alguien muy importante en la historia. Y lo sabéis todos los que conocéis la historia de José o habéis escuchado la masterclass. Pero bueno, ya era una manifestación el momento en que José nació. Y de hecho era un cambio de ciclo, porque cuando sucede una manifestación es como que empieza a cambiar el ciclo. Curioso es que Jacob trabajó 7 años por una esposa y 7 años por la otra. ¿Por qué? Porque el número 7, como os he dicho, es el número de la manifestación, de la mística, de la creatividad, de la divinidad. Es el número de dejó lo humano para crear algo divino. Entonces, el 7 no es casualidad. Él trabajó 7 años y luego tuvo su premio. Y luego tuvo el otro premio por el que también tuvo que trabajar 7 años, pero se lo dieron por adelantado. Pero lo que quiero decir con el portal 777 es que me encanta esta historia de Jacob porque ilustra muy bien lo que significa el 7. ¿Qué hizo Jacob cuando nació su hijo José? Pues de repente se empezó a sentir que ya no tenía ganas de seguir trabajando para Labán, porque de hecho él había trabajado para Labán los 7 primeros años, los otros 7 años y luego no sé cuánto tiempo más, suficientes para que su esposa Lea le diera tiempo a tener 7 hijos, siendo la última una niña, y luego fue cuando Rebeca tuvo a José. Entonces, aquí Jacob empezó a sentirse incómodo, ya no tenía ganas de seguir trabajando para otra persona. Él ya quería crear su propia realidad. Él quería crear su propio mundo. Como os decía al principio, Jacob salió de la casa de su tierra y de su parentela. Y en ese momento él inició lo que muchas veces llamamos aquí el viaje del héroe, que por eso os llamo compañeros y compañeras de viaje, porque todos estamos haciendo un viaje. ¿Cuál es el viaje? El viaje de conocerte a ti mismo, el viaje de autoconocimiento, el viaje de autodescubrimiento de tu poder y de quién realmente eres tú, y quiénes son los demás, y qué es este mundo. Es el viaje de descubrir la suprema comprensión. Entonces él inició el viaje y para iniciar ese viaje tienes que dejar atrás pues todo lo familiar en tu vida y eso simboliza dejar atrás creencias limitantes y formas que te impiden conocer la verdad, que te impiden conocer quién realmente eres tú y quién es tu yo soy, quién es tu ser interior, quién es tu esencia. Tienes que dejar atrás todo lo que te han impuesto y que no forma parte con el propósito y el deseo y el anhelo real y verdadero de tu alma. Cuando una persona no vive en el anhelo de su alma, va a vivir una serie de circunstancias en la vida que le van a llevar a un punto en el que su propia alma, nuestra propia alma, produce situaciones que nos medio obliga a tener que empezar a escuchar a tu alma. Es decir, por H o por B, cuando ya llevas demasiado tiempo ignorando lo que tu alma quiere, dormido y sin enterarte de nada y sin ser consciente de nada, primero que tu vida va dando tumbos y llega un momento que tu vida es un desastre, que empiezas a sentirte mal y no tiene que ser que caigas en la ruina absoluta.
que también puede ser, o en una enfermedad o en algo, puede pasarte algo que te tambalee completamente y te haga darte cuenta que es tu alma la que te está gritando y diciendo, escúchame, escúchame, porque esta no es la vida que yo tengo preparada para ti. Y yo soy tú y yo soy la que mando aquí, que soy tu alma. No tu ego manda aquí, no las creencias limitantes que te han inculcado en la sociedad, en el colegio, en la familia, no. Quien manda aquí es la esencia que tenemos cada uno. Lo que pasa que es muy caballerosa y no nos obliga ni nos manipula, pero sí te va llevando a un punto en el que ya no puedes soportarlo más y tienes que tomar una decisión. Y ese punto no tiene por qué ser tampoco que te pase un accidente o una desgracia o algo duro, que también puede ser, pero también puede ser que de repente te vaya todo bien, que lo tengas todo en la vida aparentemente y que seas un infeliz absoluto. Y os aseguro que esto sucede. Esto le sucede a muchas personas que llegan a lo más alto en muchos aspectos y aparentemente tienen una vida de alto estatus, pero son infelices y están vacíos, porque se dan cuenta de que aunque han logrado todo eso, siguen vacíos, no han logrado algo que es lo más importante, que es comprender quién eres, darte cuenta de tu esencia y trascender todo lo que es lo externo, que no nos aporta nada, porque cuando vivimos enfocados en todo lo exterior, en realidad estamos viviendo en un mundo ilusorio. El mundo real es el mundo que está dentro de ti, y cuando descubres lo que hay dentro de ti, te das cuenta que tú puedes crear cualquier cosa. Te das cuenta que tú tienes el poder creativo de la divinidad, porque tú eres la divinidad. Tú eres un Dios. Tú eres Dios. Tú eres parte de Dios. Hijo de Dios y por lo tanto un Dios. Porque un hijo de un león, ¿qué es? Un león, ¿no? Un hijo de una ardilla es una ardilla y un hijo de Dios es un Dios. Entonces es lo que tú eres. Y te vas dando cuenta de esto a medida que vas caminando por este camino del héroe. Y el camino del héroe se inicia en este momento de inflexión que os digo, que pasa algo fuerte en tu vida, sea del tipo que sea, y descubres que hay algo más que tú te estás perdiendo. Y es cuando sales a descubrir quién eres realmente y a hacer este camino del héroe que estaba aprendiendo Jacob. Entonces nos ponemos en contexto. Jacob ha tenido a José y quiere irse y comenta con su tío Labán que se quiere ir. Y entonces ahora os voy a leer mejor lo que dice y lo vamos comentando. Y esto está en el Génesis capítulo 30, a partir del versículo 25. Os leo. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido, también mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. He sabido por un augurio que gracias a ti Dios me ha bendecido. Y le propuso: fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob entonces le respondió: tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida era muy poco y ahora se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, Dios te ha bendecido. Así que ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Y le pregunta a Labán: ¿cuánto quieres que te pague? Y le dice Jacob: no tienes que pagarme nada, respondió. No tienes que pagarme nada. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros. También todos los cabritos manchados o moteados. Y ellos serán mi salario. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado,
o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Vale, esto hasta aquí era el versículo 34. Pero fijaos, Labán, qué tramposillo era y lo que le hizo, ¿no? Se supone que ha acordado con Jacob que Jacob se queda todos los corderos, cabritos y ovejas negros, manchados o moteados. O rayados, dice en otras versiones, ¿vale? Pero fijaos que su tío Labán era un personaje de cuidado y le hizo trampas. Dice así, os leo. Ese mismo día, o sea, después de haber acordado con él todo esto y de rogarle que se quede y tal, dice lo siguiente. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso, puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Así que fijaos que Labán le hizo trampas, porque Jacob pretendía quedarse con las cabras y ovejas manchadas y moteadas, pero su tío se los quitó, los sacó del rebaño y se los dio a sus hijos. Y entonces dejó el rebaño sin ninguna cabra, ni oveja, ni cordero manchado, negro o moteado o rayado. No había ninguno. O sea que Jacob solo partía de un rebaño de ovejas que no tenían las características que él había pedido para poderlas reproducir, multiplicar y él hacerse su propio rebaño. Y es que esto es importante porque muchas veces juzgamos las cosas por lo que vemos en el exterior, ¿no? Él le dijo a su tío que se quedaba con las manchadas. Lo mismo le podía haber dicho que se quedaba con las no manchadas, ¿me entendéis? Da igual, él eligió las manchadas. Y las moteadas. También os digo, es muy significativo que eligiera las ovejas negras, ¿verdad? Porque al final, ¿qué nos está queriendo decir? Que realmente a veces hay que ser un poco oveja negra, amigos, y no ser tan voy a hacer todo lo convencional que todo el mundo quiere que yo haga, sino que yo voy a ir en pos de lo que mi alma me dice, y mi alma lo que me dice muchas veces se va a contradecir con lo que otros quieren de mí, otros que quieren aprovecharse de mí, manipularme o simplemente están cómodos con la vida que yo he llevado toda la vida y que a ellos les favorece, les agrada y les viene bien. Y en el momento en que yo decido vivir mis sueños, vivir mi vida, tener mis propias cosas, crear mi propia familia, mi propio imperio, mi propia empresa, mi propio todo, quiero hacer algo yo, hacer una creación yo, en ese momento surge la oposición de parte de las personas con las que convivimos, ¿no? Que nos intentan decir, no, no te vayas, haz esto, nos sobornan, o sea, nos ofrecen cosas muy ricas, ¿no? Como, mírate, te doy el sueldo que tú quieras, pero quédate aquí, no te vayas, no hagas tu viaje, quédate conmigo, no sigas tu viaje, ¿no? Porque Jacob ya había empezado su viaje, se fue de casa de su padre. Pero realmente se fue de casa de su padre, pero estaba en casa de su tío. Es decir, que sí, había dejado a un familiar y a su madre, a su padre, a su madre, a su hermano, había dejado su familia, pero había entrado en una familia que también era de la familia. Había entrado con un grupo de personas que también eran de la familia. De manera que no estaba totalmente emancipado, ni su proceso de individuación estaba completado, ni mucho menos. Él todavía dependía de su familia, aunque fue el que trabajó duro para Labán, hizo que Labán prosperase grandemente. Porque claro, Jacob tenía una estrella. ¿Por qué? Porque Jacob simboliza, no es que Jacob fuera un ser especial frente a otros. Entendemos que no interpretamos la Biblia de forma literal, que no es que esta sea una historia real, sino que es una historia de la consciencia. Y vamos a intentar entender que Jacob en sí no era una persona en sí. Jacob simboliza a tu yo soy, simboliza tu imaginación humana, simboliza tu capacidad de crear cosas, ¿vale? Con tu psique. Jacob simboliza el viaje que tú haces para llegar a donde tienes que llegar, que es a descubrir quién eres tú. Entonces, ya os digo, Labán le quiso dar, como digo yo, gato por liebre otra vez cuando ya le hizo la que le hizo con la esposa al principio. O sea que ya os digo que Labán era más tramposo que tramposo. Pero entonces muchas veces, ¿qué nos pasa? Que vemos el exterior y nos podemos deprimir, ¿verdad? Oye, el exterior no se parece en nada a lo que yo quiero en mi vida. Oye, yo quiero ovejas moteadas, pero son todas blancas, por lo tanto no es ninguna mía.
y yo quiero tener mi rebaño, pero todas estas ovejas son de mi tío, no son mías, yo quiero mis ovejas. ¿Vale? Él quería tener su rebaño y su familia y distinguirse, diferenciarse de la de Labán. Pero a él esto que sucedió no le paró para nada, no le detuvo, no hizo que se rindiera, no hizo que perdiera su fe ni su capacidad, todo lo contrario. Él siguió adelante con su idea y no le dio importancia, o aparentemente parece que no le dio importancia, a lo que le hizo su tío, porque fijaos una cosa, en este momento en que su tío se había llevado todas las cabras y ovejas moteadas y le dejó sin ninguna, él podría haber dicho, mi tío es un tramposo, así que paso del trato que he hecho con él y me voy con mi familia y desaparezco de aquí. Pero no lo hizo, se quedó. Y se quedó porque él tenía una visión. Él tenía una visión. Y su visión era una familia con hijos, con sus 2 mujeres, con toda la gente que vivía con él y con sus propias ovejas y sus propias fuentes de recursos. Que tener ovejas en aquella época era como ahora mismo, no sé, tener una empresa, una multinacional. No era algo como, ay, soy un pastorcillo con 4 ovejas ahí en un pradito, no. Esta gente eran empresarios de alto nivel, ¿vale? Entonces él quería tener su propia empresa, su propia fuente de recursos, su propia abundancia. Él quería generar su propia abundancia con sus capacidades y que le reportara a él y a su familia. ¿Cuál era su familia? Para él era sus esposas y sus hijos y todos los que trabajaban para él. Y esa era parte de su viaje, porque era parte de su misión de vida, crear una gran familia. Porque de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Pero todo esto, amigos, es simbólico, ¿vale? Todo es simbólico y psicológico, no hay nada literal. ¿Qué hizo Jacob para superar el problema de que no había ninguna oveja rayada, ni moteada, ni negra, ni nada? ¿Qué hizo? Y este es el gran misterio maravilloso, la manifestación creativa más fascinante que yo he visto en la Biblia. Personalmente me parece alucinante la creatividad que tuvo aquí Jacob y me encanta esta historia, por eso os la cuento hoy, aprovechando esta energía del portal 777. Os leo, versículo 37. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de castaño, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Y como el almendro, el álamo y el castaño son de distintos colores, pues también os podéis imaginar que esas ramas no eran exactamente iguales, ¿verdad? Las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas. Y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba a estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así, los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, empleados y empleadas, camellos y asnos. Y seguimos con el capítulo 31, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán iban diciendo: Jacob se ha ido empoderando de todo lo que pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También Jacob notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces Dios dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Así que Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta de que vuestro padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis muy bien que yo he trabajado para vuestro padre Labán con todas mis fuerzas.
No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo los animales manchados serán tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó: Jacob, y yo le respondí: aquí estoy. Y él me dijo: fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como monumento y me hiciste una promesa: vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tus padres. Raquel y Lea entonces le respondieron: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado, junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Bueno, y hasta aquí la lectura de la historia. Fijaos que es fascinante, porque aquí está la técnica de asunción más fascinante que he leído yo en la Biblia. Y lo increíble es que luego, como te lo cuenta todo un poco desordenado a veces, luego él les cuenta a sus dos esposas que él había tenido un sueño donde Dios le decía lo de las cabras rayadas y moteadas. O sea que probablemente la idea que tuvo de quedarse con las rayadas, moteadas y negras vino de una inspiración que tuvo conectando con el universo, con la totalidad, con Dios, llámalo como quieras. Porque cuando uno está conectado recibe mensajes, y en este caso él recibió ese mensaje: quédate con esas. Y entonces se le ocurrió poner las tablillas, ¿verdad? Cortó las maderas, las ramas verdes de álamo, de almendro, de castaño, las peló y las puso en los abrevaderos para que los animales, mientras bebían, vieran las franjas, las rayas puestas ahí. Y lo increíble de todo esto es que la técnica real es que cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a beber, los machos se unían a las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. O sea, sé que cuando miraban hacia las ramas, esas lo que veían, como estaban mirando eso, mientras estaban siendo fertilizadas, estaban mirando hacia los abrevaderos donde estaban las ramas rayadas, sucedía que tenían crías rayadas, ¿vale? Y diréis, ¡qué locura! Yo es que cuando leí esto por primera vez me pareció una locura. Es una pasada esto. Y de hecho yo cuando lo leí pensé, claro, lo que tú ves, eso, lo que tú observas, eso después es lo que manifiestas. Pero aquí hay varios componentes que hay que analizar. En primer lugar, los animales, en este caso, este acto de los animales mirando las tablillas rayadas, las rayas, está simbolizando el poder de la imaginación. Esa escena de los animales mirando las rayas simboliza lo que hacemos con la imaginación para manifestar. Los animales visualizan las rayas, de manera que cuando se reproducen, son fertilizadas las ovejas, tienen luego ovejas rayadas. Porque es importante no solo el componente visual de visualizar la escena, que ya sabéis que es importantísimo con la imaginación, visualizarla o imaginarla escuchando algo, sintiendo algo, oliendo algo, pero la visualización es muy poderosa. Entonces, estaban visualizando las ramas. ¿Y qué hacían a la vez? Beber agua, refrescarse. Estaban en un momento de placer, en un momento en el que se sentían satisfechas, abundantes, refrescadas, bebiendo agua, en paz, a gusto. Así estaban las ovejas. Entonces, en ese momento de paz y estar a gusto, eran hipnotizadas por esas rayas que veían en los abrevaderos.
Y para añadirle más sentimiento y más emoción, justo en el momento en que estaban siendo apareadas, también estaban mirando hacia esas rayas. Y en el momento del apareamiento, que es un momento en el que se siente placer, se siente algo poderoso, es un sentimiento de placer, de amor, de unión, de totalidad. En el momento que está pasando la fertilización, están sintiendo emociones agradables, sentimientos agradables, están sintiendo un momento maravilloso, ¿no?, de unidad, donde se sienten bien, están refrescadas, han bebido agua, se están apareando, vamos, la gloria, ¿no? La gloria. Están en la gloria. Y mientras están en un sentimiento de estar en la gloria, de aliviadas, de fenomenal, están mirando las rayas. ¿Qué significa? Que el sentimiento junto a la visualización es lo más poderoso que hay. Lo más poderoso. Y esto está simbolizando que mientras tú miras las rayas, estás siendo fertilizado, de manera que el fruto que vas a dar va a ser algo con rayas. Es la manera más sencilla que me viene para explicároslo. O sea, yo esto no lo tengo ni escrito ni nada, solo estoy intentando explicarlo. O sea, que mientras tú estás visualizando una escena y le estás poniendo sentimiento de alivio, de satisfacción, de goce, de placer, te estás imaginando en una escena maravillosa en la que estás en paz, estás tranquilo, estás feliz, te sientes saciado, abundante, bien, refrescado. Todo eso en tu imaginación humana, porque lo que os digo, la escena de las ovejas con el abrevadero simboliza la imaginación humana y el trabajo que tú haces con tu imaginación humana para grabar, fertilizar, programar tu conciencia. Porque sabemos que la conciencia es la única realidad. ¿Y la conciencia qué tiene grabado? Un montón de cosas. La conciencia tiene grabado todas las creencias que te han enseñado y que vienen de tus ancestros, de tus genes, de las herencias, de la familia, de la sociedad. Todo lo que hay en la conciencia colectiva está grabado en tu mente. Por eso decía que la Biblia, todas las historias de la Biblia, todos los malos, los buenos, los no tan buenos, todos están en tu mente. Todas las historias están en nuestra mente. Entonces, todo lo que hay ahí en la conciencia grabado es la única realidad, porque todo lo que hay en la conciencia se manifiesta luego en el exterior. Todo lo que la conciencia tiene programado, grabado y fertilizado en tu vida es lo que tú manifiestas en tu vida. Entonces, el caso de Jacob es que decidió que él quería grabar otra cosa. Él quería grabar que iba a tener ovejas rayadas, iba a tener un rebaño de ovejas moteadas, rayadas y negras, ovejas, cabras y cabritos. ¿Y qué hizo? Creó una escena en la que sucedía esto. Se estaban fertilizando mirando esas rayas con un sentimiento de pasión, de placer, de satisfacción, de abundancia, mientras que miraban las rayas. Y así él imaginó ovejas y cabras rayadas, sintiendo todo eso. Y es lo que pasó, empezó a manifestarse, empezaron a nacer animales rayados, moteados, negros, y esos eran parte de su rebaño. Y no solo eso, sino que decidió escoger los más gordos para que esos fueran los que pariesen las ovejas y las cabras rayadas. Sin embargo, no lo hacía con los más debiluchos y enclenques, porque él lo que quería era un rebaño fuerte y grande. Y lo que quiero deciros es que Labán, el tío de Jacob, Labán, simboliza el 3D. No tenéis que pensar que es nada literal. Labán no es una persona a la que él quería fastidiar, ni aquí esto no se trata de hacer el bien ni del mal. Se trata de la propia vida y del 3D que nos quiere jugar una mala pasada y nos quiere hacer trampas y nos quiere decir tú no puedes tener esto, yo te voy a estar fastidiando, yo te voy a hacer trampas, yo te voy a poner la zancadilla, tú quieres ovejas rayadas, pues voy a hacer que no tengas ni una. Eso es Labán. Labán es el 3D. El 3D es tramposo, el 3D lo que hace es manifestar todas las creencias limitantes y desempoderadoras que hay grabadas en la conciencia, en tu conciencia, y claro, va a hacerte trampas, porque si tienes creencias limitantes en tu psique, que las tenemos todos, pues las va a manifestar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí Jacob? Pues estaba limpiándose de creencias y estaba diciendo, no, yo voy a tener ovejas rayadas y no voy a hacer ni caso al 3D, ni voy a hacer caso a Labán. Y aunque él intente hacerme la vida imposible y parezca que no hay ninguna oveja, yo me voy a imaginar que todas mis ovejas están rayadas y moteadas. Y creó una escena. Entonces, lo que nos enseña
simbólicamente esta historia tan fascinante es que él fue inspirado en sueños y recibió el mensaje de quédate con las rayadas moteadas negras, y él después creó una escena en la que ponía las tablillas y las ponía ahí a mirar hacia las tablillas. Él fue tan creativo con su imaginación para manifestar lo que él quería, que es verdaderamente fascinante, digno de un portal como el portal que estamos viviendo ahora del 777. ¿Qué hizo? Él hizo lo que es el 7, tomó el 4. ¿Qué es el 4? Los recursos. ¿Qué recursos tenía él? Ovejas. ¿No estaban rayadas? No. Pero él tenía ovejas que no eran rayadas, pero él tenía su imaginación humana. Que aquí en la historia se simboliza su imaginación con el trabajo que hizo de poner tablillas de colores rayadas en los abrevaderos. La imaginación era ese acto de poner las tablillas. Y luego le imprimió el sentimiento. ¿Cuál sentimiento y cuál emoción? Pues el de la satisfacción de estar bebiendo agua, refrescándose en el desierto las ovejas, después de una larga caminata tenían agua refrescante. Qué maravilloso es cuando después de una caminata bajo el sol, el calor o lo que sea, te encuentras un vaso de agua gigante fresco, ¿no? O mejor aún, te lo puedes ver directamente de un río con las manos. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Pues imaginaos el placer que sentían las ovejas y las cabras cada vez que por fin podían llegar al abrevadero a beber. Era un refresco total, porque a lo mejor ahora lo pensamos y digo, bueno, yo tengo aquí el grifo en mi casa y bebo agua cuando quiero. Claro, y no valoramos ese sentimiento maravilloso que es beber cuando uno tiene sed, ¿verdad? Pero esas ovejas venían ahí muertas de sed y tenían el agua. Y luego las ponían a parearse con los machos en un lugar bucólico con agua, bueno, el placer absoluto y mirando las tablillas. Entonces, ¿qué? Las tablillas eran la imaginación humana. El apareamiento y el agua simbolizaban la emoción y el sentimiento que le tienes que imprimir al acto imaginado para que cobre poder y fuerza y se fertilice la conciencia con lo que tú estás imaginando. ¿Y qué estás imaginando? Las rayas, las tablillas de rayas, los palos rayados. Porque cuando te lo imagines y lo imprimas en esas cabras y en esas ovejas, ellas van a parir ovejas rayadas y tu manifestación va a ser tal cual. Va a ser esa escena poderosa. Entonces, el 3D es la van y es todo lo que te recuerda que tú no puedes obtener tu deseo. Pero tú puedes hacer como Jacob, inspirarte conectando con tu yo soy, descubriendo qué es lo mejor para ti, porque como os decía al principio, cuando estamos en el camino este del héroe, en el camino de autoconocimiento, en el camino de descubrir lo que quiere el alma y no lo que queremos nosotros, nuestro ego falso, nuestro niño interior herido, sino lo que verdaderamente quiere tu alma, entonces cuando tú descubres lo que quiere tu alma es cuando tú puedes hacer una escena creativa para manifestar después algo que va a ser lo mejor que te va a pasar y te puede pasar en tu vida. Porque amigos, nosotros estamos continuamente manifestando, lo sabéis. Somos el poder operante. Siempre, siempre yo soy el poder operante. Lo que pasa que yo manifiesto constantemente lo que tengo grabado en mi consciencia. Y si en mi consciencia está grabado todo tipo de historias, de creencias limitantes, de deseos que yo creo que tengo, pero que en el fondo no son míos, me los han impuesto los demás. Yo qué sé, por ejemplo, te pueden imponer, mira, yo quiero que tengas que te cases, tengas hijos, y esto es lo que tú quieres en la vida. Has visto muchas pelis románticas de Hollywood y fueron felices y comieron perdices. Y eso es lo que tú crees que quieres y crees que eso te va a hacer feliz, pero a lo mejor para ti es lo que crees que quieres, pero luego a lo mejor pues tú no tienes ganas de tener hijos o de casarte, que no estoy diciendo que no lo hagas. Quiero decir que a veces la cultura nos impone una serie de estilos de vida que no todo el mundo quiere vivir. A lo mejor tú no has nacido para tener familia, casa, coche, no sé qué, sino para ir por ahí viajando por el mundo y qué sé yo, estoy poniendo ejemplos. O a lo mejor es al contrario, crees que quieres ir viajando por el mundo y lo que tu alma quiere es que te cases, tengas hijos y yo qué sé. Vale, que no estoy diciendo que tenga que ser una cosa o que la otra, pero el problema es que venimos de esas creencias que pensamos que estos deseos que tenemos son los que nos van a hacer felices. Y os digo, muchas veces los deseos que tenemos no nos van a hacer felices. Y nos damos cuenta cuando los vivimos por fin y vemos que no nos hacen felices.
Porque la felicidad no está en que se cumplan esos deseos. No, la felicidad, amigos, está en nuestro interior, en escuchar la voz de nuestro alma, en saber quiénes somos, en descubrir la suprema comprensión, en descubrir que somos uno con el todo, que estamos unidos a la totalidad, en descubrir que somos el poder operante, en descubrir que somos chispa divina, en descubrir que somos amor, en descubrir que somos una fuente inagotable de recursos y de riquezas, y en descubrir que tenemos un plan por el que hemos venido a esta vida, un plan. Tenemos algo que hacer aquí cada uno lo suyo, y hasta que tú no descubres y vas por ese camino de tu plan, estás ciego y dormido. Pero en el momento en que despiertas, que es lo que le pasó a Jacob y por eso salió a hacer su viaje del héroe, el momento en que despiertas y te das cuenta, no, esto no es lo que yo quiero, yo tengo que encontrar mi camino y mi destino, en el momento que despiertas empieza a pasar todo lo maravilloso en tu vida. Y sí, hay desafíos y te vas a encontrar a gente como Labán y te van a hacer las trampas del 3D. Pero tú tienes que permanecer fiel y creer en tu poder y en tu capacidad, como hizo Jacob, de esta forma tan creativa y tan increíble. Y encima que Jacob no dijo, voy a poner ovejas moteadas y manchadas, me quiero quedar con esas porque me ha dado por ahí, como os he dicho al principio. Podía haber elegido otra opción, pero él recibió en un sueño que se tenía que quedar con las moteadas y las rayadas. ¿Y esto qué simboliza? Que él sintió esa paz de que era esa la idea que tenía que perseguir. Y con esto no os liéis, amigos. No estoy diciendo que para poder seguir el propósito de vuestra alma tengáis que recibir en sueños el mensaje, porque no tiene por qué ser así. No tiene por qué pasar nada de fuegos artificiales, ni en sueños ni en no sueños. Simplemente es una sensación de paz interna que tienes cuando crees que algo tiene que ir por ese camino. Sientes paz y sientes libertad dentro de ti y es algo que te hace sentir bien, aunque requiera luego todo un desafío y toda una aventura para lograrlo y toda una estrategia creativa de asunción y de manifestación, como pasó con Jacob. Pero él recibió el mensaje de su alma y dijo, esto es lo que yo quiero. Y se puso en ello, se le ocurrió una escena, la puso en práctica, la experimentó, por eso os digo, no os creáis nada de lo que decimos aquí, ponlo en práctica y verás cómo funciona. ¿Y cómo se pone en práctica? Muy sencillo, amigos, y lo decimos siempre. Crea una escena en tu interior. Imagínate, primero yo te diría que escuches la voz de tu alma y ya que te pones a crear magia y a ser mago de tu realidad y a crear cosas en tu vida, pues yo te recomendaría que crees cosas que verdaderamente te van a hacer feliz y no caprichos del ego que al final, bueno, pueden ser entretenidos, pero a la larga no te van a hacer feliz, tú sabrás, pero bueno, puedes crear lo que tú quieras. Ya os digo, estamos todo el día manifestando lo que hay en nuestra psique. Todo el rato nuestra realidad externa está proyectando lo que hay en el interior de tu cabeza. Lo que tú estás creyendo es lo que ves fuera de tu vida. Entonces yo te digo, ¿por qué no empiezas a creer en ti, en una imagen empoderada de ti? Mírate como un gran empresario, como una persona de éxito. No como el mundo la ve, sino como tú la sientes, como una persona que se realiza a sí misma. Pero no tiene que ser la realización que te enseña la sociedad, sino la que tú sientas en tu alma. Conecta contigo mismo, con tu alma, y crea una escena de lo que tú quieres en tu vida. Y si no quieres conectar con tu alma y quieres crear la escena que ya deseas y que no sabes si es un deseo de tu alma o no, pero lo quieres, pues hazlo también. Yo no te digo que no lo hagas. Funciona siempre. Da igual si el deseo es de tu alma, de tu ego o lo que sea. Da igual si es algo positivo o negativo, teniendo en cuenta que lo positivo y lo negativo es relativo, depende. Pero vamos, da igual si es agradable o desagradable. Tú vas a manifestar todo aquello que creas en tu interior. Entonces, que tú tienes un deseo, que tú tienes un anhelo, crea una escena y entra en esa escena en un momento de relajación, entrando en estado somnoliento, como decía Neville, a través de la meditación, de la relajación, de la contemplación. Puedes usar meditaciones guiadas que hay en internet, en YouTube, o puedes hacer la tuya propia. Puedes usar la meditación del método Silva, es muy buena, el método Silva del control mental, y entras en estado somnoliento o en estado alfa. Y en ese momento te imaginas la escena de tu final ideal, lo que tú quieres. En el caso de Jacob era tener un rebaño de ovejas moteadas, rayadas y manchadas y negras.
Y era lo que él imaginó y nos lo cuenta de forma simbólica aquí. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu final? Tienes que estar en el final. Tienes que estar ahí y en ese momento sentir un placer inmenso. Como cuando se estaban reproduciendo las ovejas. Estaban fecundando a las ovejas, se estaban apareando. Ellas estaban sintiendo ahí un placer inmenso, un gozo inmenso, un sentimiento de plenitud, de éxtasis. Estaban sintiendo también placer por estar refrescándose con el agua. Intenta añadirle emoción y sentimiento de placer, de alivio, de alegría, de satisfacción, de abundancia a tu escena imaginada, a tu final ideal. Siéntelo. Respira y siéntelo. Imagina que lo sientes y que estás ahí. Y hazlo un día tras otro, como hizo Jacob. Puso ahí las tablillas, las rayas, y un día tras otro esas ovejas iban ahí a beber. Varias veces al día probablemente, o no sé, pero iban, al menos una vez al día iban. Y yo te recomiendo que te crees esta escena y todos los días visites esta escena y te tires ahí un ratito en tu interior, en tu imaginación, viviendo la escena como si fuera real, sintiendo emociones de éxtasis, de abundancia, de placer, de alegría, de gozo, de satisfacción, mientras la imaginas y te sientas que la estás viviendo en ese momento, que vivas el momento, que habites ese estado imaginado en ese momento. Y cuanto más lo hagas y más días lo hagas, más fruto dará y verás que tus ovejas, que lo que tú tienes, tu materia prima, tu número 4, ¿vale? Que es tu imaginación humana, en realidad. La materia prima que tienes es tu imaginación humana. Esa imaginación va a producir una fecundación en la consciencia. ¿Y quién fecunda? ¿Quién fecunda? ¿Cuál es el poder que hace que la consciencia se grave? Es el poder del 3. El 4 es la materia. ¿Yo qué tengo? Ovejas. Imaginación. Tengo materia prima, ovejas y palos, ¿verdad? Y luego tengo poder. ¿Cuál es el poder? El número 3. La Trinidad. Tengo la materia, el 4, tengo el 3, la Trinidad. Junto eso, poder, energía, láser, fecundación, con mi materia, ovejas, rayas, agua, y le añado a ese poder sentimiento, que también es energía, que también es parte de la fecundación y es parte del número 3. Y todo ese contenido del que yo dispongo siempre, porque yo soy una fuente inagotable de recursos y tú también lo eres, y la imaginación la tienes siempre gratis y el poder lo tienes siempre gratis, porque está dentro de ti, porque tú eres yo soy, con esa materia prima y ese poder que forman el número 7, que es el número de la creación divina, de la divinidad, de la creatividad, el número en el que el ser humano, que simboliza el número 6, se eleva a un estado superior de conciencia, que es el 7, que es el número de la divinidad, ahí estás creando una nueva realidad para ti. Estás dando un salto cuántico, estás elevándote a un nivel de conciencia superior, estás trasladándote de un estado inferior en el que no deseas estar, que es el de no tener ovejas, ni rebaño, ni nada tuyo, y trabajar para otros, y darle la vida al 3D y no a ti, y estar viviendo la vida que otros quieren de ti y no la que tú quieres, y estar viviendo el propósito que otros te han impuesto y no el tuyo. Vas a pasar de vivir una vida mediocre que no es la que tú quieres, que es la vida que quiere todo el mundo menos tu alma, a vivir la vida de tu alma y a empezar a manifestar y a elevarte y a ser un ser divino como eres, a descubrir el ser que eres, porque no tienes que hacer nada ni cambiar nada en ti. Tú eres ya perfecto y maravilloso y eres chispa divina. El poder está en ti, la materia está en ti, el 7 está en ti, la divinidad está en ti, tú eres Dios y lo puedes hacer, solo tienes que creerlo y ponerlo en práctica como lo hizo Jacob y repetirlo cada día porque es la técnica, tienes que fecundar, fecundar y fecundar y fecundar a tus ovejas hasta que ellas te den lo que tú quieres. Tienes que fecundar tus deseos hasta que estos te den lo que tú quieres. Tus asunciones son esas ovejas fecundadas y esa conciencia fecundada que va a producir el fruto
que tú quieres, que es ver en tu vida manifestado tu final ideal. Y tarde o temprano te harás con un gran rebaño, tan grande, que podrás y dirás, ya estoy en mi final ideal. Y ahí cambiará el ciclo y empezará un nuevo camino para ti, como pasó con Jacob, que llegó un momento que se hizo tan grande, y a la vez Labán, su tío, se hizo tan pequeño, que empezó a perder ovejas. ¿Qué significa? Que el 3D en la vida de Jacob empezó a cobrar tan poca importancia que se quedó raquítico. Todo lo negativo se quedó raquítico porque Jacob le puso atención a lo positivo, le puso atención a la creación que estaba haciendo, le puso atención a lo que él quería y no a lo que no quería, le puso atención a sus ovejas rayadas, moteadas y negras, a eso le puso atención, a lo que él quería, y dejó de darle alimento y atención a lo que no quería. Por eso Labán, que es el 3D y es lo que tú no quieres de tu vida y lo que quieres dejar atrás y de lo que te quieres liberar y con lo que quieres cortar, dejó de darle atención y eso empezó a empequeñecerse, hasta el punto que encima llegó un momento en que esa misma cosa que se ha empequeñecido, que es Labán, su familia y sus hijos, que representan lo viejo en ti, ya no querían más estar con Jacob, ya estaban como incómodos. Y Labán también estaba incómodo con él, ya no quería que trabajara más para él, porque estaba viendo que ya no era su bendición, sino su ruina. ¿Os dais cuenta? Esta es la diferencia entre trabajar para el 3D y trabajar para tu ser interior. Pero también os digo que es necesario en la vida muchas veces trabajar para el 3D un tiempo, hasta que nos damos cuenta de lo que verdaderamente queremos. Por eso digo que la vida es un camino, que tenemos que experimentar de todo para aprender lo que sí queremos y lo que no queremos. Y a veces hay que aprender de lo que queremos trabajando para otro, para luego decir, vale, yo he hecho esto, pero ahora quiero lo mío. Y esto es lo que no quiero. Pero bueno, me ha servido para aprender esto. Bueno, mira, no había despertado hasta ahora. Hoy he empezado a cobrar consciencia. Hoy he empezado a descubrir estas leyes universales, este poder. He empezado a descubrir que sí, que tengo magia, que soy mago, que existe verdaderamente la magia. Aunque me habían dicho que no existía, pero lo he empezado a creer ahora, lo he empezado a descubrir. Pero todo lo anterior que he vivido, que bueno, ha sido más trabajoso, penoso, era para otros, frustrante, inconsciente, que parecía que no tenía yo ningún control de nada, esas fases que he vivido de mi vida así, era como la fase en la que Jacob trabajó para Labán. Él lo hacía trabajando, intentaba conseguir cosas trabajando, de la manera que se hace en el 3D. No es que no haya que trabajar en ti o en la vida para conseguir cosas. El tema es cuando tú trabajas para tu ego el tema es cuando tú trabajas para lo que no quiere tu alma, para el ego, para el niño interior herido, para el resto de la gente a quien tú quieres agradar, al exterior. La diferencia es trabajar para el exterior o trabajar para el interior. Estos son los dos estados de conciencia que nos está contando esta historia. Y durante mucho tiempo puede que hayas trabajado para el exterior, pero no pasa nada porque eso era necesario para que tú despertases. Para que de repente dijeras, ya no quiero seguir haciendo esto, estoy cansado y quiero mi propia vida. Y llegues ahí a un punto de inflexión, como le pasó a Jacob, y quieras continuar con tu viaje. Así que amigos, espero que os haya fascinado esta historia. La vida de Jacob tiene mucho de qué hablar, porque la verdad que le pasaron cosas fascinantes. Después de esto tuvo también unas historias fabulosas, y antes también, pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya fascinado como a mí, y que os deis cuenta de cómo es impresionante cuando encontramos estas enseñanzas dentro de la Biblia, que son todas psicológicas y que nos ayudan a crecer como seres humanos y a elevar nuestra conciencia y a expandirla. Porque todo lo que hemos vivido hasta ahora nos ha servido para llegar al punto en el que estamos ahora, como le pasó a Jacob, y ahora si estás aquí escuchando este mensaje es porque ya estás despertando, porque ya estás descubriendo que tienes un poder interno y que puedes vivir tu vida de otra forma y puedes elegir la vida que quieres con mucho más poder que antes. Puedes dejar de ser inconsciente y hacer consciente lo inconsciente. Y como siempre digo, la frase estrella de este canal es que cuanto más consciente eres, más poder tienes. Y la frase estrella para mí que decía siempre Neville era porque la conciencia es la única realidad. Bueno amigos, espero que os haya gustado, os mando un fuerte abrazo, aprovechad la energía de este portal, os
Aclaro que el portal no dura solo un día, sino que aunque solo es un día, es una energía que se expande, así que podéis aprovechar toda la semana y aprovechar para crear una escena súper original de aquello que anheláis y que vuestra alma anhela en vuestra vida y le pongáis toda la intención y todo el sentimiento. Y por favor os pido que me comentéis, que me hagáis comentarios de qué os ha parecido esta historia y de vuestros testimonios y de todo aquello que me queráis contar, porque como digo, y que no me queráis contar a mí sola, sino a todos los que estamos aquí, a toda esta comunidad de magos y magas de la realidad y de compañeros y compañeras de viaje, porque nos enriquecemos unos a otros con estas historias. Así que por favor no dejes de comentar en el canal. Sé que muchas personas se enriquecen muchísimo con los comentarios que hacéis, porque esto es una retroalimentación. Así que amigos, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, disfrutad del portal, un abrazo y nos vemos pronto. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.